de los puntos que hay que considerar en la decisión. Es dónde están los familiares de las víctimas. Saber si ellos quieren que los hermanos pasen el resto de su vida detrás de las rejas o si están bien que salgan ya en libertad. Bueno, seguimos, mi gente, hablando del caso de los hermanos Menéndez, porque aún tienen una luz de esperanza muy pequeña, pero ahí está esa luz de esperanza para su liberación. Su futuro está ahora en manos del nuevo fiscal general del Distrito de Los Ángeles. Tania Charry habló con él para El Gordo y la Flaca y nos dice cómo está esto y si va a poder salir de la cárcel. Y el nuevo fiscal, oye, ¿quiere que salga o quiere que lo dejen en la cárcel o qué es lo que va a pasar? La gente se pregunta. Adelante, Tania. ¿Cómo estás, Lili? ¿Cómo estás, Raúl? Definitivamente es un tema que sigue causando muchísima controversia y sobre todo expectativa de saber qué es lo que va a pasar. Este nuevo fiscal que asume el próximo 2 o 3 de diciembre de este año dice que tiene que sentarse a revisar todo. Yo lo vi un poco temeroso de hacer algo que no fuese correcto, porque él dice que el anterior fiscal lo que hizo fue pedirle a la corte que le hiciera una resentencia a los hermanos Menéndez por motivos políticos. Pero yo me senté con él a hablar de esto y de muchas cosas más que están pasando en Los Ángeles y aquí está la historia. Aún no se ha dicho la última palabra y la elección del nuevo fiscal general de Los Ángeles podría retrasar la decisión de qué hacer con los hermanos Menéndez. En el caso de los hermanos Menéndez, necesito leer y estudiar miles de páginas que existen en un expediente al que no tengo acceso ahora mismo. El nuevo fiscal general, Nathan Uckman, aún no ha podido revisar el amplio expediente porque aún no ha tomado su cargo, algo que sucederá el próximo 2 o 3 de diciembre. Son miles de páginas de transcripción del juicio, en un juicio que duró 2 meses. Cuando el caso llegue a mi buró para analizar la resentencia, entonces veremos. Todo esto llevará algún tiempo y no quiere decir que salgan libres ese día. Al parecer, la única posibilidad de que este próximo fin de año estén los hermanos en la calle es si el gobernador de California les otorga clemencia. Hay una petición de clemencia al gobernador Newsom y en cualquier momento él pudiera tomar una decisión y liberarlos de prisión. El gobernador sí tiene ese poder. Tiene el poder de otorgar clemencia y no hay fecha límite para eso. Por lo pronto, el nuevo fiscal ya está haciendo gestiones para hablar con los familiares de la pareja. Es uno de los puntos que hay que considerar en la decisión. Es dónde están los familiares de las víctimas. Saber si ellos quieren que los hermanos pasen el resto de su vida detrás de las rejas o si están bien que salgan ya en libertad. El nuevo fiscal reconoce que aún no ha visto la serie de Netflix y que tampoco lo hará. No necesito ver la película para conocer sobre este caso. Lo que voy a hacer es ir a la fuente de los documentos, revisarlos todos y estaré en una mejor posición para decidir. Yo le preguntaba al fiscal si iba a tener tiempo, ¿no? Porque si tiene que leer miles y miles de páginas, hablar con muchas personas, si iba a tener tiempo desde el 2 de diciembre al 11 de diciembre, que es la próxima audiencia, y me respondió, tengo 34 años de experiencia en esto y eso me da la posibilidad de saber cuándo un caso puede ser factible para que tenga una resentencia. Ahora, los abogados de los Menéndez están poniéndose las pilas porque este es un fiscal muy diferente a Gascón, el anterior que teníamos. Él es más conservador, piensa que la gente tiene que pasar en cárcel, tiene que pagar por los delitos que cometió, el tiempo que dice la ley. Pero los abogados de los Menéndez ya están dispuestos y han encontrado por lo menos 6 personas que están dentro de la cárcel y que han convivido con los hermanos Menéndez para que testifiquen en la audiencia y digan lo bien que se han portado ellos y los regenerados que están después de haber cometido el delito que cometieron. También se dio a conocer hoy una carta escrita por los familiares de las víctimas, es decir, los familiares de los padres de los Menéndez, en donde dicen y están de acuerdo y dicen estar bien con que ellos tengan la libertad pronto. Bueno, han pasado casi 35 como dice, años. El gobernador interviene. Sí, lo más ¿Quién seguro. sabe? Lo más seguro. Más de 30 años en la cárcel. Y no es que solamente a su padre, sino por qué lo mató. Claro. Ahí viene el caso, que por eso es que piensan muchos que deben de salir de la cárcel. Bueno, pero gracias, muchos dicen, Tania. ¿por qué no llamaran a la policía antes de matar?
Claro, siempre va a haber, Raúl, y claro, una manera de llevar esto totalmente diferente. Obvio, señores, pero bueno, es un caso muy específico, el cual ahora hay que poner en la balanza. Ya es hora de que salgan o pasen el resto de su vida en las cárceles. Gracias, Tania Charri.